Bueno, respecto de lo colectivo, yo creo que igual es importante situar un poco desde dónde estoy hablando, porque la diversidad de comunidades y lógicas que hay en la escuela son tantas como escuelas hay en Chile y el mundo. Yo vengo de un liceo, trabajo hace 3 años, que es un liceo técnico de la comuna de Santiago, o sea, científico humanista y técnico profesional. No es un liceo muy grande, tiene alrededor de 400 estudiantes, 4 niveles, o sea, 4 cursos por nivel, solo enseñanza media. Eh, y frente a eso, el trabajo con adolescentes también tiene sus particularidades. Yo creo que respecto de lo que plantea Claudia, de cómo lo colectivo y las lógicas de convivencia que estaban idealizadas desde antes, yo creo que se ven que eso está invisibilizado ahora un poco. Eh, la forma en cómo se respondió primero a esta escuela remota fue bastante particular, apresurada. Yo creo que es importante mencionarlo que fue algo impuesto también. No, a nadie en las escuelas se les preguntó si era pertinente continuar con los contenidos, si era pertinente continuar con una labor educativa, de qué forma, qué sentidos tenían que darle a ese proceso, no se les preguntó a los docentes, poco hubo para poder preguntar a los estudiantes y partimos un poco en esta lógica del hacer por hacer, que yo creo que en un principio era sostenible, propio también de la forma neurótica de cómo se podría reaccionar a las crisis, como esta ansiedad de hacer y de producir un poco también. Era sostenible hasta un momento, pese a que tempranamente ya se evidenciaba agobio en los estudiantes y en los profesores. Por ejemplo, nosotros como departamento de convivencia, en donde trabajamos como equipo, coordinadora de convivencia, orientadora, trabajadora social y psicóloga, planteamos un pesquisaje inicial con los estudiantes y con los docentes de cómo se estaban sintiendo con este trabajo inicial. Y rápidamente, con 2 o 3 semanas de trabajo remoto, los estudiantes ya planteaban aburrimiento, agobio, que son muchas guías, el pesquisaje también de cuál era la conectividad que tenían. En nuestro liceo yo diría que la conectividad igual es alta, alrededor del 80% tenía acceso a Internet, pero los materiales que tenían para acceder eran bien precarios. O sea, algunos tenían computadores, pero la mayoría solo con el celular, celulares antiguos. Entonces las posibilidades de acceder al material eran lo que principalmente agobiaba. Y porque se trató de reproducir las mismas lógicas de trabajo en aula a el PDF que se le enviaba a los estudiantes. Entonces ahí lo que ocurre es, claro, se empieza a añorar esta idea de la escuela presencial, y varios decían, no, pero ahora me doy cuenta que prefiero la escuela presencial, pero se invisibiliza las fallas, por así decirlo, o las grietas que ya tenía esa educación presencial. Entonces muchas veces se cree que la crisis que ocurre hoy en día en la escuela, yo creo que es como el coronavirus, la pandemia, la escuela remota, no tiene que ver tanto con eso, sino que, como decía Claudia, tiene relación con lógicas del convivir y de plantear el proceso educativo que venían de antes. Y yo creo que la mayor dificultad que se evidencia actualmente tiene que ver con que la posibilidad de poder resistir de los estudiantes, ya sea que era visible en la corporalidad que daba la presencialidad, de que el estudiante no escuchaba, que estaba pendiente del celular, que conversaba con el compañero, que peleaba con el profesor, esa posibilidad de resistir en el aula hoy en día está bien dificultada en el trabajo remoto. No hay un feedback directo de qué le parece al estudiante la modalidad que se está planteando, si le es pertinente, si le hace sentido. Para hacer la retroalimentación respecto de los contenidos es algo complejo y eso ha ido desmotivando. Y yo diría que ya ahora en el mes de mayo, sobre todo volviendo a este periodo de vacaciones que planteó el ministerio, donde hicimos nosotros un trabajo de, bueno, hay que desarrollar un poco aquí la capacidad de ocio, la capacidad de poder relajarse, de tener espacios de distensión, espacios de desarrollo personal distintos de lo que es el contenido curricular, que es algo importante desarrollar en un contexto de confinamiento. Nosotros potenciamos eso en el periodo de vacaciones y resulta que después volvemos a nuevamente la misma lógica, un poco del PDF, tratando de ser equitativos con aquellos que no tenían acceso a otros medios más creativos como video u otras plataformas.
Entonces yo diría que ahora estamos, al menos en el mundo de adolescentes que trabajamos nosotros, con un alto nivel de desmotivación. Y volvimos de este periodo de vacaciones, no sé cómo llamarle la verdad, porque no alcanzó a hacer ni receso ni vacaciones, este periodo que nos metieron. Nos empezamos a hacer la pregunta como equipo de o sea, yo diría ahora, pensando, no es que lo dijéramos así en ese momento, pero era la pregunta en el fondo por la subjetividad. ¿Qué está ocurriendo con los modos de subjetivación que estamos planteando? Porque aunque sea en una modalidad remota, es importante preguntarse en cómo lo estamos haciendo porque lo seguimos haciendo. No es solo hablar del contenido curricular, la forma en cómo planteamos el proceso educativo en este trabajo remoto, cómo nos vinculamos con los estudiantes, cuál es el mensaje que le estamos entregando y qué es lo que le estamos pidiendo, es parte de los modos de subjetivación que estamos planteando. Y ahí yo creo que se nos abrió una señal de alerta de que esta modalidad remota, que tiene la dificultad de que el estudiante tiene poco chance de poder resistir, de poder plantear, de poder participar de lo que ocurre en el proceso educativo, podría dar pie a lógica de alineación, a alienación, que siempre están en tensión en una institución, porque el espacio escolar, las comunidades escolares están sujetas en una institución, y ahí yo creo que eran la pregunta que nos empezamos a hacer de esta sensación de agobio de los estudiantes, que pasara ya también a una lógica de entender que el mensaje que estaba entregando la escuela, más que de contención emocional, por mucho que se declarara, al final, cuando le estábamos pidiendo cada 2 semanas las guías de estudio, eran más que un mensaje de apoyo, de contención, de hospitalidad, etcétera. Era un mensaje de responsabilidad, de rendición de cuentas, y aquí esto del accountability, perdón mi inglés, sigue también para los estudiantes, que le estamos pidiendo que rindan. Y como equipo ahí lo que hicimos también fue un poco, y ahí yo creo que es importante la comunicación y el diálogo. Al menos como equipo nosotras teníamos reuniones semanales y pudimos ir hablando de esto, y esto igual tuvo un retroceso en otros trabajos que tal vez podríamos haber hecho antes. Pero en las reflexiones que hacíamos como equipo decidimos plantearlo a la dirección. Y cuando volvimos de vacaciones planteamos todas estas inquietudes que fuimos viendo en el trabajo individual con los estudiantes, que fue la primera modalidad de trabajo que partimos de la intervención individual, de la entrevista, de ver quién necesitaba apoyo, quiénes estaban agobiados, quiénes necesitaban orientación. Y en ese trabajo personalizado con los estudiantes, rescatamos estas inquietudes y las planteamos a dirección. Bajo esta frase principalmente de que teníamos la inquietud de que el mensaje ¿cuál es el mensaje que le estamos entregando a los estudiantes? Si lo que nosotros, ¿qué es lo que el mensaje de estamos contigo, te estamos acompañando y queremos hacer algo en conjunto? O tratar de levantar juntos lo que es la educación y la comunidad, o te estamos pidiendo que rindas, en el fondo. Y ahí la dirección del liceo, bien abierta como siempre, planteó que había que hacer ajustes en este trabajo y cambió un poco el mensaje. Pero yo diría que no es suficiente todavía. Lo que falta acá yo creo también es el diálogo entre los actores educativos, que es lo que dicen los dos compañeros también. Yo creo que, claro, hay que sostener la comunidad, pero yo creo que ya pasamos un poco esa fase también. Yo creo que llega una parte en que hay que empezar a reflexionar y a desarrollar la comunidad a propósito de dejar esta idealización que dice Claudia, que partimos un poco en eso, empezar a reflexionar qué de la crisis que estamos viviendo ahora en términos de motivación, que cada vez los estudiantes responden menos las guías, responden menos los teléfonos, contestan menos los WhatsApp, preguntarnos qué es lo que está pasando ahí, de qué forma nos estamos vinculando actualmente y cómo esa forma de vinculación responde un poco a lógicas de vinculación que traíamos de antes. Entonces, pensar la escuela ahora también es pensar un poco el antes y el futuro. Yo creo que tiene esas 3 temporalidades este proceso. Pero la dificultad, creo yo, ahí es que esto se ve obstaculizado porque todo esto fue impuesto, como digo, esta escuela remota fue impuesta desde afuera. No, en ningún momento los estudiantes, los docentes dijeron necesitamos seguir, ni siquiera se permitió ese planteamiento de necesidad. Entonces, como fue impuesto desde afuera y estamos respondiendo
a mandatos de afuera, o sea, se nos está pidiendo, por ejemplo, que continuemos con la implementación de los planes de mejoramiento educativo. Entonces, estamos tratando de cumplir todos y las posibilidades de reflexión y desarrollo están siendo dificultosas. No así, al menos como establecimiento nosotros ahora lo que queremos es tratar como equipo de convivencia, y ahí viene también el rol de uno como psicólogo educacional, es desde el trabajo con las subjetividades poder plantear espacios colectivos de apropiación, de construcción de sentido, de que este proceso tenga un sentido particular para cada comunidad y ojalá también ahí que el ministerio permita que esas posibilidades se den también. No sabemos qué significa muy bien este periodo, un periodo de un entre paréntesis, es ¿cómo se dice? Una unidad cero, va a ser un repaso del año anterior, qué es lo que los estudiantes necesitan finalmente, cómo los docentes también lo plantean, y ahí lo que queremos es hacer dialogar estudiantes, docentes, yo diría que con los apoderados estamos un poco más flojos, porque igual son adolescentes y es más importante desarrollar como la opinión de ellos ahí. Y se han dado iniciativas en algunos cursos de forma espontánea, como hacer consejos de curso online, por ejemplo, donde le plantean las inquietudes a la profesora y la profesora plantea esto al equipo de convivencia y la dirección. Y las resistencias que hay ahí un poco, o los temores de hablar de estas cosas bajo esta modalidad también. Yo diría que hay temores de parte de los equipos directivos y de parte de los docentes también, de cómo plantear un proceso reflexivo ahora, cuando se nos pide que tenemos que ser profesionales responsables y hacer lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el desafío, un poco de hacer dialogar las distintas visiones y la construcción de sentido colectivo.